dan oportunidad. Quiero aclarar, eso como primer punto, quiero aclarar que no soy experto en inteligencia artificial, pero poseo la misma vena académica que tienen sujetos como Alexander, esa curiosidad, esa capacidad de asombro, esa hambre por seguir aprendiendo siempre. Es lo que nos mueve y es lo que nos lleva a espacios como estos y gracias a Dios nos da voz para poder hacer disquisiciones. ¿Cómo avanza esto? Es el tercer punto que quiero tocar. Y lo hablábamos antes de comenzar esta reunión. Hace un año nosotros dimos una charla similar donde abordábamos precisamente el tema de la inteligencia artificial e hicimos demostraciones en directo como haremos el día de hoy. Les pido por favor que no activen sus micrófonos, porque entonces se crea cierta distorsión. Hace un año abordábamos el mismo tema, esta vez lo estamos actualizando. En aquella oportunidad hacíamos demostraciones prácticas y nos dábamos cuenta que lo que podíamos obtener de IAs generativas como ChatGPT en aquel momento, en cuanto a redacción de contrato, en cuanto a argumentación, pues poseía todavía sus límites. Y en cuanto a curación de contenido, pues era mucho mayor el esfuerzo que teníamos que hacer como profesionales para pues obtener el resultado deseado. En esta oportunidad, hace no tanto, me refiero a unos 2 días, tuve la oportunidad, porque ya estamos incorporando herramientas de inteligencia artificial a nuestro despacho, tuve la oportunidad de realizar con DeepSeek una redacción para un contrato de servicios y me di cuenta, para sorpresa mía, que el resultado final pues cada vez es más pulido, cada vez es más detallado, cada vez es más preciso y me llevó eso a hacerme el cuestionamiento personal de qué ocurriría si a un robot humanoide, lo cual no es demasiado distante, puesto que industrias como la automovilística ya están totalmente automatizadas y totalmente robotizadas, y estoy seguro que otras industrias están en proceso también, porque es mano de obra que no se cansa y que puede trabajar las 24 horas. Entonces, se me ocurrió la brillante idea de pensar y reflexionar qué pasaría si a un robot humanoide pues le imprimen estos modelos de IA cada vez más avanzados y nos lo ponen en una audiencia, nos lo ponen en un juicio a debatir uno a uno con nosotros. Y la verdad es que, bueno, pues no escatimo o no quiero menospreciar ni mis habilidades ni las de todos los que estamos aquí, pero frente a una capacidad de procesamiento de unos 10.000 ordenadores y frente a chips que cada vez son más diminutos y cada vez pueden procesar más información, incluso ya estamos hablando de procesadores cuánticos, pues bueno, señores, la capacidad de interpretar, de codificar y la capacidad de ejecutar acciones, pues se va haciendo cada vez mucho más asombrosa. Entonces, en un juicio, pues pudiéramos quedar muy mal parados si no tenemos cómo responder sabiamente a lo que nos estamos enfrentando y por ende tenemos que prever, tenemos que ya visualizar estos escenarios. Entonces, en esta etapa, allí nos encontramos. Quiero que esto sea el día de hoy, amigos, y ya con esto finalizo el preámbulo. Quiero que esto sea una sesión de trabajo y una sesión de estudio para nosotros. Es decir, aquí no hay dogmatismos, aquí no hay posturas o doctrinas absolutas. Olvídense de eso porque puede haber incluso dentro de nuestros participantes gente que domine el tema incluso más que nosotros quienes organizamos el evento o quienes estamos exponiendo. Estoy seguro de ello porque es información que avanza minuto a minuto. Hay gente que de repente está más adentrada en tecnología, así que siéntanse libres también en la oportunidad de preguntas y respuestas, de enriquecer el debate para que tengamos oportunidad todos de seguir creciendo y seguir avanzando. Entonces, renovarse o morir, el abogado en la era digital, desafíos y oportunidades en la era de la inteligencia artificial. A mí me fascina, yo siempre utilizo, o es una de las frases que más utilizo en las conferencias, la máxima darwiniana, de que no es la especie más rápida, la más fuerte o la más hábil la que sobrevive, sino la más receptiva al cambio.
Entonces, bueno, los invito a abrir la mente a estas nuevas tecnologías porque esa renuencia o esa poca receptividad a los cambios, pues nos impiden surfear la ola, que es lo que se está buscando. Utilizar estas herramientas para hacer nuestra práctica profesional más sencilla, pero además más eficiente, más eficaz. Una lámina también típica, el tema del abogado, este abogado anacrónico, este abogado enfrascado en posturas del pasado que dice yo no necesito innovar, tengo empleo seguro, la gente siempre tendrá problemas. Bueno, tiene una base de certeza esto que se está diciendo porque la gente efectivamente siempre va a tener problemas y gracias a Dios siempre va a tener problemas porque pues esa es la base de nuestro ejercicio profesional. Nosotros estamos para resolver situaciones de vida, situaciones cotidianas que los particulares por sí solos pues no tienen las herramientas. Pero bueno, ya existen inteligencias artificiales como Harvey AI o como Prometea que vemos que son capaces de interpretar información y de analizar y de darnos, tomar decisiones que son ejecutables en derecho y que son perfectamente válidas y que conocen doctrina y conocen jurisprudencia, porque bueno, al final esto es información que estos modelos procesan. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues ya lo dijimos, la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y esto lo podemos ver, bueno, en la carrera de las IA, los invito, hay un documental en YouTube sumamente interesante del tema de OpenAI y Microsoft, Apple y las grandes tecnológicas, incluso Meta, en esta carrera, por supuesto, Nvidia participando porque son los creadores de los chips y su capitalización de mercado, pues subiendo cada vez más, haciéndose una empresa cada vez más valiosa. Recientemente alcanzó los 5 billones de dólares. Entonces, bueno, vemos cómo esta carrera por las IA hace que las tecnológicas más importantes de Silicon Valley, de Mountain View y bueno, las empresas que más recursos poseen actualmente a nivel humano, pues están enfrascadas en conseguir modelos cada vez más eficientes e incluso a través de proyectos como OpenAI, pues hacerlos accesibles a la humanidad. Entonces, gracias a eso, tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos DeepSeek, herramientas de las que vamos a hablar más adelante, pero yo recuerdo un debate, y he tenido este debate en numerosas oportunidades, en ese documental de la carrera de las IA van a tener un... Hubo un debate, esto es extraoficial, pero parece que hace unos 10 años hubo un debate entre uno de los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, creo que fue con Page y Elon Musk, en donde pues uno le discutía al otro si esto deshumanizaba o no a la humanidad, el tema de la inteligencia artificial y si los procesadores llegarían a ser más veloces que nosotros. Y bueno, fue un debate inmensamente acalorado. Yo tiendo a inclinar la balanza hacia el tema de que estos procesadores sí no van a reemplazarnos, porque la humanidad, pues como creación divina, es, es un modelo, es un sistema bueno, que es bastante peculiar y que todavía no conocemos incluso todo su potencial, todo el potencial, por ejemplo, del cerebro, pero sí pudimos ver cómo el 10 de febrero de 1996, Deep Blue nos venció en ajedrez, venció al 10 veces campeón Gary Kasparov en una de en una de estas artes en las cuales se necesita capacidad intelectual, se necesita capacidad de procesamiento para pues llevar a cabo las jugadas más precisas. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad, fuimos testigos de que un modelo computacional pues fue capaz de vencer en ese momento al mayor representante de la humanidad. Actualmente los ajedrecistas, Nakamura, Magnus Carlsen, al que vayan a ver, pues utilizan modelos también de ajedrez, utilizan asistentes para evaluar sus partidas, para ver cuáles serían las mejores jugadas. Entonces,
hubo una integración allí entre la capacidad computacional y la capacidad humana, que es bien interesante a día de hoy, pero bueno, vemos cómo ya lo que sucede con los ordenadores es que no podemos en ningún sentido, pues, hacerlos a un lado, ya no podemos hacernos de la vista gorda y definitivamente tenemos que incorporarnos para venirnos aquí al tema del derecho, incorporarlos en nuestra práctica profesional. Bueno, ¿qué es la IA generativa? Entonces, en ese sentido y frente a todo lo que hemos estado hablando, la IA generativa es la capacidad que tienen estos modelos de procesamiento de información de emitir respuestas nuevas con información o datos que son provistos, que ya son conocidos, que son provistos por nosotros. Vemos entre los que vamos a abordar el día de hoy, porque si nos vamos a asistentes virtuales, si nos vamos a otro tipo de herramientas, pues encontrarán muchísimas herramientas y muchísimas apps en Internet, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer. Pero bueno, vamos a hablar hoy de modelos generativos que puedan ayudarnos en nuestra práctica profesional. Tenemos por allí a ChatGPT, tenemos por allí a Gemini de Google y tenemos a DeepSeek, que es una alternativa china. Me tomé el, me tomé el tiempo de buscar en las tendencias de búsqueda de Google Trend. Primero coloqué el término IA, lo comparé con Bitcoin, luego lo comparé con inteligencia artificial y luego, para mi sorpresa, lo comparé con ChatGPT, que es quien abrumadoramente lleva ventaja en esas búsquedas. Bueno, porque finalmente es el que popularizó y de hecho, cuando ustedes van a hacer una revisión de Gemini como herramienta, Google, aun cuando, bueno, pues es competencia, son modelos conversacionales o generativos que tienden a competir en el mercado, bueno, pues Google hace referencia incluso a ChatGPT como el modelo que democratizó y el modelo que dio un paso adelante frente a este tema de acercarle la inteligencia artificial a la gente. Entonces, bueno, vemos cómo a nivel mundial ChatGPT es una búsqueda que sobrepasa con creces términos de búsqueda como Bitcoin, y recordemos que estamos en un año post-halving, entonces este es un tema del que la gente suele hablar muchísimo. Pero vamos a ver propiamente, queridos amigos, de qué se trata esto de la automatización de procesos legales. Y lo vamos a ver. Ya vamos a pasar a la parte práctica porque esto tiene un componente teórico y un fuerte componente práctico que vamos a estar explorando también. Bien, pero vamos a hacer entonces la enumeración respectiva para tenerlo allí bien en bullet points en el top of mind. Decisiones. Bueno, pues estos modelos de IA generativa son capaces de ayudarnos en la toma de decisiones frente a una opción A o B. Bueno, pues evalúa pros y contras que de repente yo mismo no he explorado. Preséntame la realidad, esquematízamela, ponla en un Excel o bueno, vamos a interpretarla, vamos a analizarla juntos. Entonces, fíjense que ya lo hablábamos dentro de la estructura de pensamiento lógico, tesis, antítesis, síntesis. Bueno, pues si ustedes empiezan a hacer una argumentación dentro de ChatGPT o dentro de estas herramientas, pues se darán cuenta que nos puede ayudar muchísimo en el proceso de toma de decisiones. En transcripción, ya los modelos nos están ayudando muchísimo porque en reuniones como esta de Zoom o a través de Google Meets, pues ya hay herramientas que nos ayudan con todo el tema de la transcripción, entonces ya no es necesario tomar notas. En cuanto a la elaboración de imágenes, lo conversábamos con Alexander previo a la charla, pues hace un año nosotros con herramientas como Midjourney, yo recuerdo que, bueno, veíamos y explorábamos y uno le decía simplemente por explorar la herramienta, valga la redundancia, le decíamos, mira, ¿cómo me vería yo de traje o haz una variación de esta imagen? Hace un año esto no era tan preciso y hoy con Nano Banana esto es asombroso, maravilloso e incluso tenemos que empezar a plantearnos a nivel legal porque ya lo vimos
con la reunión que tuvo Cristiano Ronaldo hace no tanto con Donald Trump. Tuvimos la oportunidad de apreciarlo, que después veíamos en internet imágenes que se viralizaron donde, bueno, pues Cristiano Ronaldo bailaba o hacía cualquier cuestión dentro del despacho oval que no ocurrió realmente en la reunión, pero que esto con inteligencia artificial perfectamente puede ser elaborado. Entonces, bueno, esto es de cuidado, efectivamente. Ya hay herramientas que detectan qué es inteligencia artificial o no, pero bueno, fíjense que dentro de redes sociales la información corre muy rápidamente, una matriz de información puede popularizarse muy rápido y bueno, los seres humanos, como precisamente reaccionamos, pues al ver un determinado video, pues podemos ser engañados. Entonces, las consecuencias de todo esto son dignas de explorar, sobre todo a nivel legal. A nivel de investigación, esto es increíble, es maravilloso, no solo porque, bueno, pudiera un modelo decirnos con respecto a una figura legal que estamos buscando, ya lo vamos a ver con temas de la sana crítica y de la duda razonable, que hicimos una búsqueda ahí en DeepSeek, puede entregarnos respuestas al estilo como ya lo hacía Google, pero si nosotros indexamos un documento respectivo, también estos modelos pueden buscar dentro del documento. Y esto es maravilloso porque podemos circunscribirlo, podemos limitarlo a una base de conocimiento específica y nos va a buscar dentro de estos documentos. Contratos, bueno, ni se diga las posibilidades que tenemos hoy, de verdad, de hacer contratos desde cero. Yo creo, miren, aquí uno de los puntos fundamentales, uno de los pilares de lo que estamos abordando es el tema de la eficiencia. Y he ahí, porque ¿qué pasa? Yo he visto, de verdad, yo he visto contratos y he visto redacciones muy pulidas, muy buenas, en profesionales del derecho muy encumbrados, que son asombrosas, ¿no? Por supuesto, es creación humana. Bien, pero es que el tema es que un contrato que nos tomaba, por ejemplo, 4 horas hacer de repente, si es muy extenso, pues hoy lo podemos elaborar en 45 minutos con esto. Entonces, ya no es un tema solo de precisión, sino que es un tema además de eficiencia. Y recordemos, señores, el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Entonces, si tenemos la capacidad de hacer nuestro trabajo con un nivel de precisión y un nivel de eficacia similar o muy parecido, pero en una menor cantidad de tiempo, esto es provechoso, sin duda es provechoso. Le comentaba a Alexander, y ya lo vamos a ver en el modelo conversacional, que le pedí a DeepSeek que me hiciera una base de argumentos y contraargumentos sobre un caso que estuve llevando hace no tanto y me narró como si hubiese estado dentro de la audiencia exactamente cuáles fueron los argumentos de nosotros y de la contraparte, e incluso me dijo que si yo quería, podía rebatirlos a ambos. Entonces, bueno, imagínense la capacidad que tiene en temas de propiedad intelectual, para hacer research, por supuesto, también es necesario, e incluso para hacer nuestra musa, para darnos ideas nuevas, también es importante la capacidad que tiene. Redacción de discursos, sin duda, exploración de nuevas ideas que hasta entonces no habíamos tenido en nuestra mente, argumentos y contraargumentos, y en general para tareas repetitivas. Vamos a compartir entonces. Vamos a compartir la parte de, me va a dar un momento, vamos a compartir entonces DeepSeek también para que tengamos la oportunidad de verlo. Bien, vamos a explorar por aquí entonces. Fíjense, ¿qué es lo que se puede hacer ahora en la práctica, señores? Miren, si queremos hacer una investigación, el modelo es tan didáctico en este momento y posee capacidad docente en el sentido de que yo no solo puedo buscar una figura particular de derecho, sino que necesito conocer, voy a leer textualmente, necesito conocer en profundidad la figura de la duda razonable en el derecho penal. Por favor, debo manejar la información y conocimientos respecto a esta figura como un experto, puesto que tengo una audiencia el día de mañana.
Yo puedo ser incluso mucho más específico. Realmente dentro de la estructura e ingeniería correcta de un prompt, yo primero tuve que haberle dado contexto y haberle dicho como actúa como un profesional del derecho con 30 años de experiencia o actúa como Carnegie, como Carneluti, como Chiovenda, como algún procesalista, como algún penalista famoso, Roxin o alguien por el estilo, y entrégame esto que necesito, pero además me lo vas a esquematizar en un modelo didáctico, en bullet points, o me vas a permitir que yo pueda aprender o que yo pueda hacer este conocimiento en 2 horas. Es decir, créame un programa o créame un curso en el que yo sea capaz de aprender este conocimiento en una determinada cantidad de tiempo. Entonces, notemos que esto es muy específico y que además conforme, y esto es un pilar de la ingeniería de prompts, y es que mientras mejores sean mis preguntas, mejores serán las respuestas, más acabadas serán las respuestas o el resultado deseado, pues llegaremos más a este. A mí me gusta comparar esto, me encanta la mitología griega y a mí me gusta comparar esto con el oráculo de Delfos. Claro, en este momento no hay misticismo alguno, sino que esto es muy preciso, esto es capacidad computacional y capacidad de procesamiento real, y bueno, podemos acercarnos a través de esto a la verdad. Yo quiero ver, me encantaría ver a un filósofo pues utilizando estas herramientas también para cuestionarse, porque esto es pragmatismo puro también, entonces hay que ver, bueno, pues cómo podemos evolucionar el pensamiento también con estas herramientas. Entonces, me da muy amablemente, me dice que puede hacer lo que yo le acabo de pedir, me da un concepto de la duda razonable. En esencia, la duda razonable es el estándar de prueba que debe superar el Ministerio Público, quien presenta la acusación para obtener una condena. No es una mera frase, sino el principio rector de todo juicio penal y la materialización de la presunción de inocencia. Bueno, fíjense que aquí me está hablando, y esto es base doctrinaria de nuestros ordenamientos jurídicos a nivel latinoamericano. Aquí me habla de los pilares de la duda razonable, me habla de la presunción de inocencia y me da un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es bien importante, queridos amigos, que nosotros aquí empecemos a depurar. Una de las cosas esenciales que tenemos que hacer una vez que nos da la respuesta es que tenemos que ver si ese artículo particular de la Convención Americana de Derechos Humanos es real o de repente me dio un número incorrecto. Eso es importante que nosotros lo veamos, pero fijémonos que en términos generales, al darme los pilares de la duda razonable, y luego me hace incluso, para hacerlo más didáctico, por supuesto, un qué es y qué no es. Observemos, bueno, es una prueba o un estándar elevado, una duda de carácter jurídico, el último umbral. Bueno, al final, ¿cómo se argumenta la existencia de una duda razonable? Me da la oportunidad allí, al final, para hacerles un resumen, pues me dice cómo tumbar una acusación del Ministerio Público o del fiscal si no ha sido suficientemente concreto o si no ha logrado generar certeza sobre ese nexo causal entre la conducta típica y la consecuencia jurídica. Entonces, bueno, pues definitivamente me da un esbozo al que yo puedo seguirle, que es otra cosa maravillosa. Yo puedo seguirle preguntando y puedo decirle, pues, puedo encaminar la conversación hacia donde yo la quiero llevar. Entonces, vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, que si yo quiero aquí evaluar los pros y los contras dentro de mi práctica profesional de llevar un caso laboral que podría tomar 5 años o más para resolverse en vía judicial, tomando en cuenta que se debaten 7 millones de dólares por poner una cantidad y que los honorarios serían el 15% del capital cobrado, salarios dejados de percibir reclamados a una empresa. Estos honorarios se harían efectivos una vez ejecutada la sentencia y cobrado el dinero a la empresa. Bueno, pues aquí observamos esa capacidad de la que les estaba hablando previamente de toma de decisiones, pero hey, toma de decisiones ya propiamente dentro del despacho, toma de decisiones cada vez más concienzudas, cada vez
más eficaces precisamente para yo evaluar pues todos los escenarios posibles, plausibles, para yo tener toda la información adecuada, para yo finalmente pues analizar y decir, porque la decisión es mía, pues esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a ejecutar, esto es lo que voy a llevar a cabo. Quiero mostrarles un poco porque además de mencionarme los pros y los contras de esta actividad que yo llevaría a cabo, pues cometió un leve error. Dick sigue aquí porque me dice, tu parte neta sería aproximadamente de $5.950.000. Y bueno, yo más adelante le informo, saca bien esa cuenta, el 15% de 7 millones no es 5.950.000. Y él me dice, tienes toda la razón, me disculpo por el error en el cálculo, permíteme corregirlo. El monto reclamado es este, hace el cálculo correspondiente, me dice cuánto es el líquido a recibir concretamente y nos informa, bueno, mi error fue decir que recibirías aproximadamente 5.950.000 cuando en realidad ese es el monto correcto después de honorarios. Entonces, al final, bueno, lo que les digo, podemos corregirla, es necesario, porque, bueno, yo hoy precisamente, cuando estaba en una reunión de consultoría, pues hablaba de que este es el trabajo, queridos amigos, porque voy a verles las caras en este momento. Señores, este es el trabajo es de depuración, el trabajo es de curación de contenido y el trabajo al final de la práctica profesional está, por supuesto, en el análisis, porque recordemos, yo estoy seguro, aquí deben haber bastantes profesionales del derecho, además de estudiantes de derecho, y yo estoy seguro que ustedes en la práctica se habrán encontrado con el cliente empresario que quiere saber más derecho que nosotros, o con el cliente que vendió un vehículo y que pretende redactar la venta de vehículo él mismo. Esto suele verse en la práctica. Suele verse en la práctica y es más, yo he visto incluso particulares, legos totalmente, que estas personas pues no tienen conocimiento alguno de derecho o muy mínimo el conocimiento que tienen de derecho y que te pueden hacer un compraventa de vehículo bastante bueno, ¿no? Porque ya hay modelos en Internet que se pueden utilizar y si consideramos que ya están estas herramientas de inteligencia artificial, pues pueden obtener un modelo bastante bueno. Pero el tema de nuestra práctica profesional, entonces, ahora es más, ¿cómo lo diría? Es más importante todavía porque, ¿qué ocurre si nosotros, y es bien sabido para quienes somos redactores de contratos, ¿qué ocurre si nosotros cambiamos un verbo por otro? ¿Qué ocurre si nosotros cambiamos una palabra por otra? Entonces, en ese sentido, esa perspicacia, esa sagacidad, esa capacidad intelectual de detectar minuciosamente y profundamente cuando un término va o no va, allí, señores, el diablo está en los detalles. Recordemos eso. El diablo está en los detalles. Y los detalles cuentan y los detalles son importantes. Entonces, allí es donde está el verdadero meollo y el verdadero pilar donde nuestra práctica profesional pues cobra cada vez más relevancia. Es el tema de los detalles. Yo no me puedo fiar de un contrato de servicios, de un contrato de obra, de un contrato laboral que yo simplemente redacté con la inteligencia artificial, porque esto puede llevarnos a consecuencias legales y esto es, bueno, es una práctica profesional que carece al final de ética, recordemos. Entonces, bueno, quería hacer ese inciso, que cada vez vemos que estos modelos son más precisos, porque miren, yo hice un contrato en estos días y me hice la pregunta del robot humanoide porque definitivamente yo dije, bueno, esto cada vez está mejorado, esto avanza a pasos agigantados, pero es muy importante, señores, que nosotros hagamos la debida diligencia, que nosotros hagamos esa búsqueda adicional, que nosotros siempre vayamos un paso más allá. Porque recordemos, si el particular puede hacerlo por sí mismo, entonces al final no nos va a necesitar. Entonces el diablo está en los detalles, en ese valor agregado extra que nosotros podemos aportar. Entonces vamos a continuar viendo por acá.
Esta fue una de las que más me sorprendió. Fíjense, actúa como un abogado litigante con 20 años de experiencia. Aquí sí le di contexto. Tengo un debate, discúlpenme, tengo un debate en un procedimiento administrativo de desalojo comercial. Acá en Venezuela tenemos desalojos comerciales en sede administrativa y en sede judicial. La sede administrativa pues tenemos que agotarla previamente para poder solicitar un secuestro, por ejemplo, una medida cautelar. Entonces, por ante la Superintendencia de Derechos Socioeconómicos, la SUNDE, y mi principal argumento es que el contrato está vencido, no ha habido renovación acordada por la parte y la prórroga legal de 3 años que le corresponde según ley al arrendatario ya fue disfrutada en su totalidad y venció el 1 de agosto de 2025. Fíjense que él me hace toda una línea discursiva de lo que yo tengo que decir y de lo que tengo que solicitarle al funcionario actuante. Posteriormente me da recomendaciones y estrategias adicionales y además le pido posteriormente que haga una línea discursiva de la contraparte, me la elabora y me dice cómo yo puedo también responder a los argumentos de la contraparte. Mi mayor sorpresa, porque no vamos a leer todo el texto, si quieren yo después a través de Alexander y a través del grupo de WhatsApp, pues se los puedo compartir. No quiero ahondar en todo el texto porque nos vamos a ir, vamos a utilizar más del tiempo debido, pero lo que más me sorprendió, queridos amigos, y esto, a mí esto me erizó la piel, de verdad, a mí esto me sorprendió, es que la línea discursiva que me dio DeepSeek, escúchese bien, fue la misma línea discursiva que nosotros utilizamos el día de la audiencia. Es decir, yo le pregunté sobre un caso que ya se había dado en la práctica, que ya nosotros habíamos estudiado y para el cual nos habíamos preparado y que la contraparte había preparado también 2 abogados, porque no era solo yo contra estos 2 profesionales del derecho, además que me superaban con creces en edad. Entonces, habían unos argumentos por mi parte, habían unos argumentos por el lado de la contraparte, con profesionales del derecho también con una capacidad para pensar, con una capacidad intelectual, con una trayectoria profesional. Y DeepSeek me dio la línea discursiva de ambos lados. De ambos lados me dio la línea discursiva e incluso me dijo, me habló de cosas que pudiesen estarnos faltando dentro de la discusión y dentro del debate. Y esto a mí me sorprendió muchísimo. A mí me sorprendió muchísimo porque fue como si de alguna manera él hubiese estado allí. Y no, obviamente no les estoy hablando ni de esoterismo ni de misticismo alguno en absoluto. Evidentemente nuestros aparatos electrónicos nos escuchan porque los algoritmos ya procesan la información y existen las cookies que están alojadas en nuestros ordenadores y están tomando información cada vez para mostrarnos anuncios que se adaptan a nuestras necesidades y a nuestros gustos. Y bueno, vemos, ya lo discutíamos previo a esta conversación, YouTube sabe la música que yo quiero escuchar antes incluso de que yo entre a la plataforma. Sabe el video que yo quiero ver hoy en la noche antes de acostarse porque ya lo he acostumbrado a una serie de patrones, porque ya me ha escuchado, porque ese algoritmo está procesando todos esos patrones que de repente para nosotros no existen o no somos capaces de percibir. El algoritmo sí los está registrando, sí los está documentando, sí los está procesando. Entonces sabe exactamente que yo, por ejemplo, en diciembre me voy de vacaciones a un lugar específico, porque ya lo he estado conversando. Me proyecta un anuncio determinado en base a esa necesidad, en base a ese gusto, en base a eso que yo quiero o eso que yo voy a ejecutar. Entonces vemos como los algoritmos forman parte de nuestra vida, pero además vemos cómo son capaces, insisto en esto, de adentrarse en nuestra práctica profesional. Porque, insisto en esto, la línea discursiva fue la misma que nosotros utilizamos. Entonces, tiene capacidad de generar información y de procesar información incluso antes que nosotros, incluso más rápido que nosotros. Bien, a ver,
También tuve la oportunidad, fíjense en esto, dime en 4 puntos breves en qué consiste una reunión de consultoría. Si usted, por alguna razón, se le olvidó algo, en ese momento su mente está cansada, si usted desea llevar a cabo un proceso que no haya llevado a cabo antes o quiere delimitar o quiere llevar un paso a paso concreto o quiere incluso plasmarlo en un documento, pues tiene la oportunidad de explorarlo a través de estas herramientas de inteligencia artificial. Tuvimos la oportunidad de hacer un contrato de obras. Observemos que, bueno, somos suficientemente específicos, nos da con precisión la identificación de las partes, nos da el objeto del contrato, las obligaciones del proveedor, las obligaciones del cliente, precio y forma de pago, plazos de ejecución, garantías, confidencialidad, exclusividad si nosotros la queremos incorporar también, solución de controversias y si queremos hacerla más exhaustiva, lo podemos hacer, terminación, mecanismos de terminación ordinarios y extraordinarios, anexos, domicilios. Señores, bueno, ya nos hemos tomado el tiempo preciso, pero esto da muchísima tela que cortar. Incluso yo quiero invitar a Concire Educación Humanista a que podemos hacer un diplomado, podemos hacer algo mucho más elaborado y podemos allí pues tener una cantidad de participantes del grupo, porque esto da mucha tela que cortar y esto al final, la conclusión que debemos tener, queridos amigos, voy a compartir pantalla nuevamente, la conclusión que tenemos que tener es que, bueno, ¿seremos reemplazados? Es la pregunta que debemos responder. Sí, va a ser reemplazado el que no se actualiza. ¿Por qué? Porque la diferencia hoy, amigos, y esto está pasando, no crean que todo el mundo, hay abogados que se acostumbraron y lo van a ver en su práctica profesional, hay abogados que se acostumbraron a los mecanismos de la vieja usanza. Hay gente que todavía está muy achapada a la antigua, que es resistente al cambio y que dice, no, bueno, yo mi práctica profesional, ya yo tengo mis procesos. Hay abogados que no están utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, la diferencia, amigos míos, entre un abogado que utilice inteligencia artificial y un abogado que no la utiliza es abismal. Es abismal. Porque estas herramientas, bueno, primero llegaron para quedarse y luego nos hacen más veloces y nos hacen más eficaces. Yo quiero ser bastante tajante con eso, aunque aquí no hay dogmatismo, como lo dije en principio, aquí no hay verdades absolutas, pero esto puede ayudarnos. Y la invitación es entonces para que nosotros nos montemos dentro de las tendencias, las adecuemos de alguna manera a nuestra práctica profesional, siempre con fluidez, siempre con naturalidad, siempre a nuestro ritmo, por supuesto, y de la forma en la que esto se adapte mejor a nuestra comodidad y a lo que nosotros queremos hacer de nuestra práctica profesional. Nosotros somos el director de las cosas que queremos hacer, pero definitivamente estas herramientas son sumamente útiles. Y bueno, con eso yo concluyo. Quiero darles las gracias nuevamente por la invitación. Ahí les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme. Y bueno, Carlos Trujillo por acá desde Venezuela a la orden. Muchas gracias, estimado amigo. Muchas gracias, abogado. Damos el uso de la palabra. El foro es de las personas que quieran participar, de los que quieran hacer alguna duda, alguna pregunta, disipar alguna duda a nuestro ponente, Carlos Trujillo. Mientras se anima alguna persona, vamos a hacerle una pregunta que nos llegó por acá. Dice, ¿considera que el uso de la inteligencia artificial podría diluir la responsabilidad profesional del abogado en caso de error o resultado adverso generado por inteligencia artificial? ¿Dónde recae la culpa legal y ética? Bien, este es el tema tocado, precisamente. El diablo está en los detalles y vamos a insistir con eso. Y la inteligencia artificial no nos releva de responsabilidad. Bien, usted puede hacer un contrato de obras, usted puede hacer un contrato de servicio, usted puede hacer una redacción y puede hacer una exploración de una figura legal y utilizarlo para todo esto de lo que ya hemos hablado. Puede utilizar estos modelos de IA generativa,
pero eso no nos releva de un ejercicio intelectual necesario que hay que hacer para depurar el contenido, para curar el contenido, para ir más allá. Y es que recordemos, lo dijimos también, para que un prompt, para que una pregunta, o mejor dicho, para que una respuesta sea lo más acertada, lo más acercada al resultado deseado, pues necesita tener no solo un prompt bien elaborado, sino un conocedor detrás. Porque un conocedor va a saber dar en el clavo. Recordemos, bueno, me voy a ir a donde Anthony Robbins en el tema de las preguntas poderosas. Si yo soy un conocedor del derecho, pues yo sé dónde exactamente dar en el clavo con una pregunta específica y contundente. Alexander me lo decía en el tema del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Bien, estos modelos son capaces, nada más nosotros abrimos la boca, pues pueden plantearnos una objeción, efectivamente. Entonces, bueno, pues debemos ser cada vez más precisos, cada vez más específicos y sabremos adaptarnos, definitivamente. Porque a día de hoy, todavía el tema de preguntas y en un interrogatorio, pues es un tema que da mucho de qué hablar en tema de retórica, en tema de preguntas capciosas, en tema de preguntas sugestivas, en tema de las preguntas que se pueden hacer y no hacer. Y bueno, dentro de nuestra trayectoria, nuestra experiencia y nuestra práctica profesional, pues tendremos cada uno también nuestros trucos allí que aplicar, que siempre son súper útiles. Eso hay que resaltarlo allí. Pero ¿quién tiene la culpa? Bueno, señores, si ustedes, yo les voy a decir algo, si ustedes están siendo contratados para un trabajo específico y ustedes se valen únicamente de lo que pueda decir ChatGPT, pues no están haciendo diferencia alguna con lo que pudiera ser el propio cliente. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque entonces nuestra reputación tan importante a nivel profesional, pues puede verse muy comprometida, porque el secreto está en el valor agregado que nosotros podemos aportar y en lo útiles que nos volvemos para los demás, para el mercado. Señores, si ustedes por una palabra, y esto pasa, esto lo vemos con penalistas, con tributaristas, esto lo vemos con buenos redactores de contratos, que una palabra puede hacer la diferencia. Una palabra puede hacer la diferencia. Entonces, allí está el valor agregado que ustedes aportan. Entonces, no escatimen en hacer la depuración respectiva, la lectura respectiva, en buscar en distintas fuentes, porque esto es una herramienta y esto es una ayuda, es un apoyo, pero no, en este momento no es posible suplantarnos. En este momento no es, sí, insisto, no es posible prescindir de la labor del profesional utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Muchas gracias por su respuesta, abogado. Una segunda pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de marco teórico o regulatorio deberían implementar el gremio de abogados, colegios de abogados, foros de abogados, para guiar el uso responsable de la inteligencia artificial y también de actualización? Cada vez tenemos que especializarnos más en estos temas. Yo tengo buenos amigos que se especializan en temas tan novedosos como como ciberseguridad y ya nos hablan de este tema de, bueno, de la criptografía avanzada, de la respuesta hash y de cómo, bueno, pues podemos encriptar información. Y yo tengo una preocupación muy grande y voy a hacerla saber a través de esta pregunta, y es que seguimos, ya yo lo veía en la universidad, y nuestro proceso de promulgación y finalmente de entrada en vigencia de leyes, pues termina siendo bastante burocrático y es que, bueno, es necesario, y recordemos todo el proceso de evolución histórica que ha tenido la humanidad para llegar a la reivindicación de nuestros derechos, sin duda alguna. Y si imagínense todo el tiempo que pasó para que fueran reconocidos igualdad, libertad y fraternidad, bueno, pues tenemos nuestros procesos de generación de leyes
en nuestros respectivos congresos, en nuestros respectivos poderes legislativos, que tienen que ser ampliamente discutidas, que tienen unas mesas de trabajo respectivas a nivel técnico. Tenemos nuestro proceso de formación de leyes, pero estos procesos se encuentran anquilosados verdaderamente frente a la forma en cómo la tecnología evoluciona. Esto es asombroso, porque, bueno, si cada año la capacidad de procesamiento de los chips se duplica y cada vez hay más información al respecto, y esto ya no estamos hablando, señores, solo de inteligencia artificial, sino que estamos hablando de inteligencia artificial, procesamiento cuántico, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de criptografía avanzada, estamos hablando de muchos términos y bueno, Internet of Things, estamos hablando de domótica, estamos hablando de activos que de alguna manera también son digitalizados. Esto es rapidísimo, esto es muy veloz. Entonces, tengo una preocupación muy grande porque las mesas técnicas de trabajo de nuestros poderes legislativos sean cada vez más eficaces y más veloces en cuanto a sus procesos de formación de leyes, porque, bueno, pues ya lo hablábamos Alexander y yo creo que México, en cuanto a Venezuela, nos lleva un buen trecho. Perú también está haciendo pues avances importantes en cuanto al proceso de formación de leyes de estas nuevas tecnologías, pero señores, todavía estamos bastante atrasados con la velocidad que esto lleva. Muchísimo, muchísimo. Y vamos a encontrar casos de uso. Exploren el tema, por ejemplo, a nivel legal financiero, exploren el tema de la burbuja de las IA y se darán cuenta que todavía tenemos vacíos, que todavía tenemos lagunas, que todavía hay injusticias que no están siendo contempladas. Y cuando nos vamos al tema de la ética dentro del uso de la inteligencia artificial, cuando nos vamos al tema de la propiedad intelectual, bueno, pues encontramos todavía más vacíos. Ahora, me preguntan, Carlos, ¿hacia dónde debemos dirigirnos propiamente en cuanto a un marco normativo? Bien, pues tenemos, gracias a Dios, los protocolos están. Tenemos que incorporar y tenemos que escuchar a la sociedad y a los expertos en esto. Ahora, ¿qué tenemos? Yo creo que la humanidad adolece de un gran problema hoy y quiero dejarlo sobre el tapete para que lo discutamos posteriormente si ustedes desean, pero adolecemos de un gran problema hoy. Vamos a retrotraernos, señores, al mito de las cavernas platónico. El mito de las cavernas platónico nos decía lo siguiente, bueno, pues la humanidad estamos en su conjunto mirando a la pared de la cueva, ¿correcto? Y bueno, las imágenes que se proyectan allí, pues son las imágenes que todos vemos y estamos ciegos frente a otras cosas, simplemente tenemos una dirección de hacia dónde estamos viendo. Es labor, es deber insoslayable de los sabios, de los conocedores, direccionar la mirada de la gente, direccionar la mirada de la humanidad hacia donde tenemos que dirigirla. Los sabios tienen el deber de presentar el conocimiento de forma inteligible para que la humanidad avance. Entonces, en ese sentido, tenemos que incorporar a esas mesas de trabajo a los expertos técnicos, pero además hay un trabajo adicional por parte de esos expertos a nivel técnico y es hacer el conocimiento lo suficientemente inteligible, lo suficientemente digerible para que nosotros podamos incorporarlo a las leyes y para que además podamos incorporarlo a nuestra sociedad. Es decir, los sabios tienen una cuota de trabajo y una cuota de responsabilidad importante, que es direccionarnos hacia donde debemos. Muchas gracias, estimado abogado Carlos Trujillo. No habiendo ninguna pregunta más que agregar, agradecemos en demasía el favor de compartir tus conocimientos realmente y sobre todo desde el aspecto práctico, porque es bien fácil el venir a explicar cuestiones técnicas, pero el enseñar desde la práctica yo creo que agrega mucho valor. Sobre todo hay personas que aprendemos viendo, entonces eso fue de mucha ayuda. Me voy a permitir compartir pantalla
Antes les comento que ya están en nuestra plataforma, en la plataforma de Zoom, así como la plataforma de Facebook, el enlace para acceder a las constancias certificadas digital. El día lunes se les estaría enviando, además de que hay que estar pendientes del grupo de WhatsApp porque ahí vamos a estar compartiendo toda esta información, así como la información que nos compartió también el abogado Carlos Trujillo y la grabación de la misma para efectos si alguno se le olvidó algo importante, entonces podemos agarrarlo de ahí, podemos estudiarlo a detalle. Bueno, considera educación humanista, otorga al presente constancia de agradecimiento al abogado Carlos Trujillo por su participación como ponente en la conferencia magistral Renovarse o Morir, el abogado en la era digital, llevada a cabo de manera virtual en el marco de la jornada académica Inteligencia Artificial y Derecho el día 27 de noviembre de 2025 en Morelia, Michoacán. La fecha de hoy también firma la doctora Tania Balocetina y el maestro Obed Alexander Guillén Díaz, su servidor. Es la segunda ocasión que está con nosotros mi estimado amigo, el abogado Carlos Trujillo, y con mucho gusto aceptamos y asumimos el reto. Vamos a organizar algo que puede ser bastante interesante para el conocimiento de abogados mexicanos, venezolanos y latinoamericanos, que tan ávidos estamos de conocimiento y de actualización, porque como bien lo comentabas, mi estimado Carlos, quien no se actualiza se queda y se reemplaza. Quien no se actualiza es reemplazable por una máquina y lo estaríamos haciendo en términos de una década, ¿cuánto? Mucho. Tú creo que estabas comentando que acerca de 1 o 2 años, pues entonces eso nos surge el tema de la actualización, nos surge el tema de la profesionalización en esta rama y en esta cuestión de el derecho. Sin más, también antes de El cerrar, 14 de noviembre, ese día lo está notificando. antes de cerrar, permítame hacerle un corte comercial. El día de mañana vamos a seguir con nuestra jornada académica. Va a estar con nosotros el maestro Gerardo Saucedo Monreal, que también ya está con nosotros, nos acompañó. Va a estar el día de mañana, va a ser un tema bien importante porque este tema conlleva el tema jurídico, el tema tecnológico, el tema digital. No se lo pierdan, va a estar bien interesante. Sin más por el momento, algo que desea agregar, mi estimado Carlos. Agradecer nuevamente por esta invitación y bueno, a todos quienes participaron en esta jornada, porque estos espacios son maravillosos para el crecimiento profesional. Estoy a la orden. Nuevamente pueden seguirme por Instagram a través de @abg piso Carlos T. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Alexander. Saludos. Hombre, muchas gracias a ti, estimado Carlos, estimado maestro Gerardo, qué bueno que nos acompañó y nos vemos el día de mañana con usted. A todas y cada una de las personas que nos hicieron el favor de su atención, el día de mañana vamos a estar aquí en la jornada académica y muchas gracias por formar parte de la familia Concilio. Nos vemos mañana.